Lucas 12, del 13 al 21, dice lo siguiente. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Todos, por favor. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiero que lo repitas nuevamente conmigo, el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a empezar con este capítulo 12 de Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo presenta varias enseñanzas esenciales para la comprensión de la vida terrenal y la vanidad de lo que existe. Jesús habla aquí sobre la hipocresía y sobre la avaricia a los hombres, mejor dicho, de los hombres, en razón a todo lo que alrededor podemos encontrar hablando de materialismo. En ese sentido, el camino que muchos toman a lo largo de la vida es enfocarse en las riquezas terrenales. Ese es el interés precisamente hoy de nuestro Señor, mostrarnos un camino más excelente, algo que tiene que ver precisamente con la eternidad. Algo que trasciende tiempo y espacio, algo que no tiene que ver con las cosas materiales, las cosas palpables, las cosas que se quedarán en esta tierra, sino con lo que realmente interesa. Y por eso en esta mañana se nos estará hablando del costo de seguirle y de la recompensa de la fidelidad que todo hijo de Dios tiene que dar a su Señor, el cual será confesado siempre, porque así lo dice la palabra de Dios, que el que confiesa el nombre de Dios acá en la tierra, también nuestro Padre Celestial nos va a confesar. Nuestro Señor Jesucristo nos va a confesar delante de Él. Para adentrarnos al bosquejo es importante mirar el contexto. En el versículo 1 de este capítulo 12, quiero que tú puedas ir trabajando conmigo a lo largo de todo el bosquejo que tenemos para este día. Y si usted mira en el versículo 1, ya aquí se nos permite ver que hay alrededor una gran multitud. En esta oportunidad que el Señor se encuentra delante de una gran multitud. Tan grande era la multitud que unos a otros se atropellaban. Y al parecer el heredero de una gran fortuna encaró a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera el mediador de un litigio, para que Él pueda mediar por un asunto de causa familiar respecto a una herencia. Pero lo que este hombre que salió de la multitud a encarar al Señor Jesús no sabía era que Jesús ya conocía los pensamientos de su corazón, conocía claramente el propósito que él poseía respecto al por qué venía delante de él a pedir esa mediación. Y esta enseñanza nos deja un propósito esencial para cada ser humano que tiene puestos los pies sobre la tierra. Esta enseñanza, a pesar de los siglos transcurridos, no deja de ser tan directa y tan rica para toda la humanidad, para el que realmente quiere el día de hoy preguntarse si está listo, si está preparado para tener un encuentro con Dios, o aún tenemos un corazón enfermo que solo piensa en lo terrenal.
En otras palabras, en este preciso momento, en este lugar, si tú te pones a pensar, ¿estamos listos para tener un verdadero encuentro con el Señor? ¿O aún nuestro corazón está atado a este mundo? ¿O aún nuestro corazón está amarrado a todos los placeres del mundo, a las riquezas terrenales? Tú te preguntas eso el día de hoy como un ser humano, pero también tienes que preguntarte como un hijo de Dios, si lo que has venido viviendo y experimentando hasta el momento, si realmente las cadenas han sido en ti rotas totalmente en Cristo Jesús. Puedes preguntarte con la sinceridad del caso, ¿estamos preparados para el encuentro con Dios? ¿O tenemos aún un corazón enfermo, avaro, egoísta, que solo piensa en lo terrenal? Cada ser humano en este mundo tiene una problemática que le agobia, y ese problema es almático. Ese problema tiene que ver con el alma, tanto así que desde que nace ya viene con ese problema de fábrica, por decirlo así, a causa de lo que ocurrió en el Edén hace miles de años. En tal sentido, esto nos lleva a estar el día de hoy frente a poner en una balanza qué es lo más importante: solucionar el problema que tengo o dedicarme a pensar solo en lo terrenal, que, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es totalmente limitado, muy limitado. Y si a usted no le está pasando lo que tal vez me ocurre a mí, tal vez sea solo al pastor que le ocurre esto, que los días se nos van como agua en las manos, que no los podemos agarrar, tanto así que ya provoca desorientaciones en muchas personas el no saber qué día de la semana estamos viviendo. O de repente pensamos que estamos a una hora y resulta que ya han pasado muchas horas por encima de la que tú crees estar viviendo. El tiempo se está agotando, el tiempo se está esfumando, y cada vez se cumple más lo que la palabra de Dios dice, que la vida del hombre es tan ínfima y tan superflua y tan básica que se puede deshacer como la neblina del día. Sobre esta base vamos a hablar el día de hoy. Lo que Jesús nos advierte en pleno siglo XXI sobre la pobreza terrenal, sobre esa pobreza mental, sobre realmente no sopesar lo más importante entre lo trascendental, entre lo que tiene que ver con lo eterno, o simplemente con lo limitado de una generación que no supera hoy por hoy los 70 o más allá de los 80 años. Y también sobre el beneficio de la riqueza espiritual. Vamos a hablar entonces en primera instancia sobre esta advertencia que nos hace ver el Señor a través de esta entrega en Lucas 12, de la pobreza terrenal, la advertencia sobre la pobreza terrenal. Y en un análisis muy panorámico de todo este capítulo podemos analizar los momentos que encierra inicialmente esta enseñanza. Y lo que comienza el Señor Jesús hablando en este hermoso capítulo es sobre la hipocresía, advirtiéndoles sobre la hipocresía de los fariseos. También hace ver una enseñanza acerca del temor a Dios, y finalmente les instruye sobre la necesidad de confesarlo delante de los hombres. Con todo esto, en esta enseñanza, de repente aparece en escena un inoportuno e incoherente individuo, que, como decía en el versículo 1, en el contexto, sale de la multitud, un hombre realizando una solicitud expresa al Señor Jesús, pidiéndole que le resuelva una disputa familiar. Automáticamente se revela en dónde había estado la atención del hombre. Si lo dijimos hace un momento, toda la riqueza de la enseñanza que tiene este momento en el capítulo 12, y este hombre aparece así de la nada entre la multitud con un tema totalmente distinto a lo que el Señor estaba realmente enseñando. ¿Dónde había estado la atención de este hombre? Definitivamente no estaba en la enseñanza, no estaba en la riqueza de lo que el Señor compartía en ese manual de vida que estaba siendo verbalizado y hoy tú lo tienes por escrito.
La atención de este hombre no estaba en lo que el Señor Jesús estaba refiriéndose. Su atención, por el contrario, se había centrado en el egoísmo, estaba en la avaricia, estaba, en otras palabras, fuera de lugar, muy fuera de lugar, hablando de la herencia de su hermano. Esto es tan incongruente como, por ejemplo, que usted esté aquí el día de hoy, en pleno sermón, físicamente, pero su cabeza esté pensando en una final de fútbol, o esté pensando en lo que va a ser el día de mañana. Eso realmente es lo que demuestra lo que hay en muchos corazones. Hay gente que está físicamente en un lugar, pero espiritualmente está en otro lugar. Y eso le pasaba a este hombre. Imagínense, al mismo Señor Jesús le ocurría lo que pasa hoy en muchas iglesias. Hay mucha multitud, hay mucha gente, pero no todos están en el lugar, en cuerpo, alma y espíritu. Y este caso se demuestra, y los tiempos actuales también ratifican aquello. Pero vemos la respuesta del Señor Jesús a esta persona. Es una respuesta directa, es una exhortación directa, porque miren cómo le contesta en el versículo 14. Mas él le dijo, hombre. Utilizó este término, hombre. Corta de manera directa, de manera sencilla, y se dirige a alguien poniéndole distancia, ubicándola. La ubica de manera sencilla y directa. Y el Señor Jesucristo se rehúsa a ser un juez. El Señor Jesucristo se rehúsa a caer en el juego de este corazón avariento, egoísta, ególatra. Y la respuesta lo podemos ver en el versículo subsiguiente. Porque el Señor conoce la verdadera naturaleza del hombre. El Señor conoce tu corazón como el mío. Y a Él no le podemos ocultar, no le podemos esconder nada. Podemos hacer la carita alrededor de quienes nos encontramos, pero más no al Señor Jesús. Su corazón está descubierto delante de Él. Dice el versículo 15 en la primera parte, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. El Señor, en el contexto, le hace una pregunta. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y en este versículo 15 hace ver en una respuesta maravillosa, enfatizando, exhortando, mirad y guardaos de toda avaricia. El problema del hombre es la codicia, es la avaricia o el deseo constante de tener más y más. Y muchos en el mundo entero y a través de la historia han querido encontrar la solución a la muerte a través de la prolongación. Las series hoy por hoy de Hollywood, las series hoy en día de las grandes cadenas, enseñan de que es posible a través de dormir al cuerpo, a través de ciertos experimentos, hacer que el hombre pueda vivir más años para que pueda gozar lo que ha trabajado en esta tierra. Y eso realmente es una falacia. Eso realmente es una utopía, es realmente un engaño. No habrá la manera, por más afanosos que estemos, de agregarle 1 centímetro más a nuestra estatura y pudiéramos decir algo más, ni un segundo más de vida del que el Señor nos ha contemplado tener en esta tierra. Por eso vemos que el problema está en la codicia, en la avaricia, en el deseo constante de tener más. Y esta reflexión debe de llamar nuestra atención. ¿Por qué debe llamar nuestra atención? Porque el Señor está previniendo al ser humano, a sus seguidores, a que reconozcan de que por naturaleza tenemos un problema dado a la avaricia, el egoísmo. Y es ahí donde el Señor te advierte, no solo a este hombre en el relato bíblico, sino a cada uno de nosotros hoy por hoy, a todo el cosmos, a toda la humanidad. El Señor le advierte. Y esta advertencia está cimentada en una verdad trascendental. En el versículo 15 dice en la segunda parte, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Puedes tener mucho en esta tierra, cosas materiales, pero tu vida no consiste en la abundancia de los bienes. Y esta es
la respuesta, la advertencia cimentada en una de las verdades más trascendentales que el hombre se rehúsa a aceptar. El ser humano se rehúsa a aceptar de que un día tendrá que dejar esta tierra hermosa y maravillosa que Dios creó y que el hombre se encarga de destruirla cada día. Un día tendremos que dejar esta tierra. Un día. La vida incluye, en otras palabras, no solo el bienestar físico, sino también espiritual. Nos olvidamos de esa gran parte, porque la abundancia de lo material no va a prolongar la vida física. No lo hizo de este hombre rico y no lo hará para nadie. Ciertamente, todo lo que poseía no le pudo asegurar que sea rico delante de Dios. A veces, el que menos tiene en esta tierra es más rico delante de Dios que aquel que lo puede tener todo a pedir de boca. Porque no se trata que soy rico delante de Dios porque tengo cosas materiales. Los hijos de Dios debemos de atender la advertencia que en este día el Señor nos recuerda una vez más respecto a examinarnos si hay en nosotros egoísmo, avaricia en nuestros corazones. En nuestros corazones. La vida transcurre, deja huellas de manera inexorable, va dejando marcas en las personas que aún pueden caminar sobre esta tierra. Pero un día llegará cuando esa vida terminará en esta tierra, pero se le da la continuación de lo que un día decidimos mientras vivíamos en esta tierra, y era estar con Cristo Jesús. Lo otro que nos hace ver el Señor, aparte de una advertencia, es la realidad de la pobreza terrenal, de la pobreza mental. No solo nos advierte, sino que nos enseña la realidad en sí mismo de lo que comprende a través de lo que Él le responde a este hombre insensato, de a este hombre que importunó un momento de enseñanza, porque su deseo en el corazón era más grande que pensar en el beneficio espiritual que estaban recibiendo las otras personas. Pero en medio de todo esto también se nos hace ver que el Señor permite que esté registrado en el canon bíblico para podernos orientar, para poder comprender el comportamiento del ser humano. En ese sentido, el Señor comienza a hablar de una parábola, hace una comparación, hace una semejanza, y podemos ver cómo la estructura en estos versículos que a continuación vamos a ir leyendo. Le describe la abundancia de la riqueza y le dice el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta parábola la podemos ver en tres partes. La abundancia de la riqueza. Su riqueza consistía en frutos del campo, tenía mucha tierra y además le producía espléndidas cosechas. Comienza utilizando esta parábola para poder ilustrarle a él la heredad de un hombre rico que había producido mucho. También podemos observar lo que le estructura el Señor en esta parábola, y son los pensamientos del corazón. ¿Cómo piensa el ser humano? Y dice el versículo 17 al 19 lo siguiente: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mire cómo el Señor le hace esta comparación a este hombre inoportuno. Mire cómo le hace la comparación con el caso vivencial de él a través de una parábola, de una ilustración de un hombre rico que tenía muchas riquezas, pero su manera de pensar lo hace reflexionar también al hombre que no se estaba dando cuenta de lo que el Señor quería enseñar en ese momento. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El Dios de los cielos conoce todos nuestros pensamientos.
Él se fija en cada pensamiento que tú tienes en este momento. ¿En qué estás pensando? No lo sé. Dios lo sabe. Y lo demuestra a través de lo que en esta parábola, al referirse a ese hombre, le enseñaba cómo pensaba el ser humano en un momento dado, cómo piensa todo nuestro interior. Pero de todo ello, un día, de nuestros pensamientos vamos a dar cuenta al Señor. También podemos enfocarnos dentro de esta segunda parte de los pensamientos del hombre, cuáles eran las preocupaciones de él. En el caso particular de este hombre angustiado por su avaricia, tenía algunas preocupaciones. Y la primera nos hace ver que él se da que tenía una cosecha extraordinaria. Él tenía una cosecha muy grande. Él se da cuenta de lo que tenía en aquel año. En lugar de dar gracias a Dios por ello, ¿qué hizo? En lugar de agradecer, en lugar de regocijarse, pensando en la bendición de Dios, este hombre hizo lo contrario, se afligió. No estaba conforme con lo que tenía. Cualquiera le da gracias a Dios. No, este hombre se aflige, este hombre se tortura, este hombre comienza a sentirse mal por todo lo que había recibido en un año de manera extraordinaria. Y se pregunta, ¿qué haré con todo esto? ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar mis frutos. ¿Quién puede realmente, en vez de darle gracias a Dios por lo que recibe, afligirse? Y ahora se preocupa, ¿dónde voy a guardar esta abundancia? Habla como quien sufre una pérdida. Este hombre estaba perplejo sobre la manera de cómo va a remediar semejante cosecha. ¿Qué haré? Tal vez el pordiosero, el menesteroso, tal vez una persona indigente que no tenga un pan hoy para comer, no se hubiese sentido tan angustiado como aquel hombre que lo tenía todo. ¿Cuántas personas están el día de hoy pensando qué voy a hacer con todo lo que tengo? Se afligen, se frustran, se atormentan a sí mismos, y es porque en su corazón hay una prisión avarienta, egoísta. Hay una prisión en un corazón que no busca a Dios, que busca solo lo terrenal. Y al final del día esa riqueza terrenal se convierte en pobreza terrenal, mental y espiritual. Asimismo, este hombre saca una conclusión en la manera de pensar. Esto haré. Después de sentirse afligido, después de preguntarse qué voy a hacer, después de ver que tenía un gran problema en su abundancia, dice, esto haré. Voy a derribar mis graneros, voy a edificar otros más grandes, y allí voy a almacenar todos mis frutos y mis bienes. Cuando el ser humano no consulta a Dios, cuando el ser humano no reconoce que lo que tiene es por Dios y no por el esfuerzo humano o por sus propias condiciones, entonces este hombre está perdido. Y este hombre se seguía perdiendo en su manera de pensar. Estaba sumergiéndose cada vez más y más a su gran problema. Observemos el número de necedades que provienen de esta manera de pensar. Habla de sus frutos y como que si fuera dueño absoluto de ellos. ¿Quién es el dueño de la tierra, de la plenitud y de sus habitantes? Es Dios. Pero este hombre habla como que él es el dueño de todo. El ser humano es solo un administrador. Y por cierto, en la mayoría de los casos, un muy mal administrador. Por eso la tierra se enferma. Por eso la tierra está cada día deteriorándose más y más, porque el ser humano, en su manera de ver, administra mal. Lo segundo, piensa en almacenarlo para sí, sin compasión por el pobre, por el extranjero, por el huérfano, por la viuda. Otra necedad más, piensa en derribar los graneros que ya tiene para construir unos más grandes. ¿Quién es él para saber cómo será la cosecha del siguiente año? Y si la cosecha del siguiente año es más pequeña. Pero este hombre necio quiere actuar en su propia prudencia.
También habla de una falsa seguridad, porque Él dice, esto haré. Qué triste es escuchar cuando alrededor nuestro hay mucha gente que planifica sin tomar en cuenta a Dios. El 2020 les dio una gran lección a toda la humanidad. Muchos se quedaron con los churros hechos en todos sus proyectos porque Dios decidió otra cosa. Y dijo, el 2020 es un año para marcar la tierra y voy a poner todo cabeza abajo. Y el hombre no aprende que Dios es el soberano. E incluso el mismo Santiago nos hace ver en el capítulo 4, versículo del 13 al 17, por favor, como referencia, usted lo puede anotar, y dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Las expresiones como estas de hombres que no reconocen a Dios en su camino son insensatas. En otras palabras, todo lo que edifican lo hacen sobre la arena y en cualquier momento se viene abajo. Si Dios lo permite, haremos esto o lo de acá. Si Dios en su buena voluntad nos abre las puertas, alcanzaremos esto o lo de allá. Pero hay gente que no comprende la necesidad de reconocer a Dios en su camino. Por otra parte, también se ilustra dentro de esta manera de pensar cuán cómoda y feliz será su alma, su vida en disfrutar de ahí en adelante, que le dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes. ¿Acaso el alma puede disfrutar de los bienes materiales? ¿No le parece algo contradictorio? ¿Acaso el alma puede disfrutar de los bienes que nosotros estemos levantando de manera incansable en esta tierra? Es algo que realmente nos debe de llamar mucho la atención ante la postura del hombre de esta parábola. Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. El alma no come cosas materiales, el alma se alimenta de la palabra viva y eficaz. El alma necesita del alimento de Dios. El alma necesita de las riquezas espirituales. ¿Dónde vamos a encontrar esas riquezas espirituales? No mirando al mundo, mirando a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Es ahí donde tu alma realmente se va a sentir gozosa, se va a sentir alegre, se va a sentir que realmente la presencia de Dios en su vida es real. No hay otra manera de poder decirle al alma, ahí tienes tantos bienes en reserva para muchos años. Aquí se ve un hombre sin sabiduría. Aquí se ve un hombre que realmente lo único que tiene es pobreza en todo el sentido de la palabra. Y le dice, descansa, come, bebe y diviértete. Lo único que puede comer, lo único que puede beber y descansar y divertirse es esta carne débil, que lo único que quiere es quedarse en la tierra e irse al infierno por su deseo y su concupiscencia, que va cada día en contra de lo que Dios ha establecido. En el mismo jardín del Edén, usted mira el comportamiento del hombre, teniéndolo todo, rechazó a Dios y se fue por los placeres de este mundo. El alma solo se alimenta espiritualmente. Y lo que somos hoy por hoy a veces es realmente un poco irresponsable de nuestra parte el no alimentar nuestra alma. Alimentamos a todo, emociones, alimentamos físicamente a un cuerpo que necesita cada día alimento y alimento. Usted vive engordando el cuerpo, usted vive engordando sus emociones, pero no está alimentando el alma. Y eso es lo que un día le vamos a dar cuenta a Dios. Deje de engordar. Voy a empezar por mí mismo. Hay que dejar de engordar la carne para poder alimentar el espíritu.
¿Acaso no es necesario que la carne mengüe y el espíritu pueda crecer? Pueda crecer. A mí me da mucha tristeza que cada vez más y más la época en la que el mundo libre, por decirlo de esta manera, celebra el nacimiento de Jesús, cada vez se pierden y se pierden más y más por su manera de celebrarlo, por su manera de poder enfrentar realmente uno de los eventos más maravillosos. Recordar el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con lo que hoy el mundo comercializa. Y cada vez, al sumergirse más en estas tradiciones sin mayor fundamento, el hombre se aleja más de la verdadera esencia del evento que cambió la historia de la humanidad. Y eso es algo que ocurre porque no alimentamos el alma, alimentamos solo la carne. Por último, también en esta estructura de la parábola hay una descripción de cómo termina el rico insensato. Juicio de Dios sobre el hombre necio. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio. Imagínense esa palabra de grueso calibre. Necio, espiritualmente hablando. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será todo lo que has provisto? ¿De qué te puede servir llegar a tener toda la riqueza en esta tierra si tu alma se pierde? ¿De qué te puede servir? Y no es que la riqueza en sí sea mala, es el amor al dinero lo malo, porque hay muchos ricos cristianos que invierten en la propagación del evangelio de Cristo. Y gloria a Dios por esos hombres que han podido alcanzar muchas cosas en esta tierra, pero su amor no está en el dinero, sino en que el nombre de Cristo se propague. Y eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Cuánta gente deja de buscar a Dios por seguir trabajando? ¿Cuánta gente deja realmente de leer la Biblia, de orar, de ayunar, de congregarse por los benditos negocios o trabajos? ¿Cuánta gente tiene más temor a que el negocio se pueda venir abajo, a que tu alma crezca? ¿Acaso el Señor nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas? Cuando nosotros sabemos realmente lo que es prioritario, nuestra vida toma sentido, porque Dios le da sentido a nuestras vidas, no caso contrario. Hay gente que idolatra su trabajo, su negocio, su profesión, y a la larga eso termina pagándote mal, porque no hay garantía, solo Cristo. El rico había dicho a su alma, descansa, diviértete, goza para muchos años. Pero si Dios hubiese estado de acuerdo con él, quizás este hombre hubiese disfrutado de esta deseada felicidad, pero Dios nunca va a estar de acuerdo con un corazón egoísta. Nunca va a estar de acuerdo con un corazón avaro. Nunca va a estar. Pero Dios pensaba, por el contrario, cuando le dice, necio, esta misma noche vienen por tu alma. ¿Alguien de ustedes sabe si esta noche vienen por su alma? Dios quiera que no. Dios quiera que no. Pero ¿y si así fuere? Usted se ha preguntado, ay, no sé, pastor, usted está exagerando, yo tengo toda la vida por delante, apenas tengo 20 años, 25. Otros dirán, apenas tengo 80 años, todavía me falta mucho por vivir. De repente usted está pensando, no, yo soy fuerte, como 3 veces al día, yo le enfrento a la muerte. ¿Acaso habrá alguien que pueda realmente irse en contra de lo que Dios haya establecido? Por eso el Señor nos hace ver, amados hermanos, nos hace ver lo que está viviendo la iglesia. ¿Qué viene para el 2022? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe lo que va a pasar el 21 de febrero del 2022? ¿Acaso usted se ha puesto a meditar en aquello? ¿En algún momento usted ha hecho conciencia de lo que se está anunciando para el siguiente año? La crema innata rabínica judía ya comienza, los que no han reconocido a Jesús, obviamente, como su Señor y Salvador, van a hacer una oración mundial para que aparezca el Mesías. Para que aparezca el Mesías
para ellos por primera vez. ¿Acaso no estamos conscientes a la luz de la palabra de Dios? ¿Acaso el libro de Daniel no nos habla, el libro de Apocalipsis no nos habla de estos momentos que son previos a que la iglesia sea arrebatada? ¿O la iglesia es primero arrebatada y después viene la tribulación? ¿O primero viene la tribulación y después viene el arrebatamiento? Hay tantas posturas que hoy confunden a la gente. Pero si tú te vas a la palabra de Dios, sabrás que el Señor te ha liberado de toda ira y que el Señor en cualquier momento viene por su iglesia. ¿Usted es rico para con Dios? ¿Pero porque yo pregunté o porque usted lo siente? ¿Usted siente que es rico para con Dios? Gloria a Dios si usted lo siente, porque si lo siente, vívalo. Si lo vive, lo demuestra. Y si lo demuestra, gloria a Dios, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Si somos ricos para con Dios, amados hermanos, ahí sí tendría sentido. Alma, goza, vive, regocíjate, porque somos ricos para con Dios. Puede ser que materialmente no hayan los lujos o no estén cubiertas las necesidades aparentemente físicas, pero sabemos que un día estaremos en la gloria de Dios, gozándonos todos juntos en esa hermosa boda que muy pronto se va a realizar. He ahí la verdadera riqueza de alguien que valora y reconoce que nuestros tesoros deben de estar en Cristo Jesús. Si mi vida está escondida en Cristo Jesús, mis tesoros también, porque ahí debe estar mi corazón. Mi corazón debe de estar en Cristo Jesús. Hay una aplicación finalmente de manera general que el Señor nos da a conocer en este momento. ¿Atesora para sí mismo o atesora para con Dios? ¿Para quién estás atesorando? ¿Para ti o para Dios? Atesoremos para Dios. Es decir, así le ocurre a todo el que se comporta como el rico necio cuando solo atesora para sí mismo. ¿De quién será ahora todo esto para el cual Él ha provisto? Pero si atesoramos para Dios, así dejemos esta tierra, vamos a disfrutar de esos tesoros y de esa recompensa por la eternidad en la presencia del Padre. Un mundano tiene pobreza terrenal, un mundano tiene pobreza mental, que es aquel que atesora para sí mismo, para sí en oposición a Dios. Él está atesorando para el yo, está atesorando para el ego. Y eso es lo que hay que negar, el ego, el yo, negarlo y crucificarlo a fin de ser discípulos de Cristo y atesorar para Dios. Atesoremos para el eterno y soberano Dios. Pero usted se preguntará, ¿y cómo atesoro para Dios? ¿Cómo atesoramos para Dios? ¿Cómo puede ser que yo atesore para con Dios? A través de una vida de obediencia, consagración, santidad, de una vida de servicio y de entrega al Señor. Usted tiene una cuenta abierta en el paraíso y cada acto de obediencia, que es lo que al Señor le agrada más que el sacrificio, usted está atesorando para esa cuenta maravillosa. Porque en el tribunal de Cristo nos vamos a ver todos y ahí le vamos a dar cuenta a Jesús de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra. Y que usted pueda realmente sentirse que sus coronas van a tener perlas porque usted ha predicado el Evangelio, porque ha discipulado, porque ha compartido las buenas nuevas noticias en un mundo que se está perdiendo. Nuestro país lamentablemente va a entrar en los próximos días a un debate en donde puede ser que la resolución traiga juicio de Dios para este país. Aprobar una ley en contra del derecho a la vida no es aceptable delante de Dios. Pero ahí tú y yo tenemos que aprovechar la coyuntura y predicar las buenas nuevas noticias, porque es el momento que la iglesia despierte y comience a compartir lo que Dios manda en su palabra. El único que tiene derecho a dar o a quitar la vida es el Creador y no el hombre. ¿Cómo atesoro para el cielo? ¿Cómo atesoro para Dios? Predicando, haciendo la vida de iglesia, la razón de iglesia que es predicar, evangelizar, discipular, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, usted puede comenzar haciéndolo en casa. Atesore en su casa.
Atesore en su casa. No pierda más el tiempo, porque los tiempos son malos. Estos días son malos y perversos. Usted tiene, al igual que yo, la necesidad. En una ciudad del norte de este país, se quejan porque están encerrados, se quejan porque hay restricciones, pero estas restricciones vienen en honor a cuidar el derecho a la vida para que no haya más contagio. Pero medio se abre la puerta por ahí un poquito, la ventana, y la gente entra a las calles a perderse, a hacer vandalismo, a perder la conciencia producto del alcohol y las drogas. Y se entregan en las calles y parece eso ahí, ni Sodoma y Gomorra. Creo que si los de Sodoma y Gomorra vieran lo que pasa en estas ciudades, salen corriendo ellos también. Se sentirían amenazados. Qué manera el hombre de perder la oportunidad que Dios nos da. Los que hemos superado esta adversidad mundial, tenemos una nueva oportunidad, no para empeorar la situación, sino para hacer la diferencia. Hagamos la diferencia atesorando para Dios, compartiendo el evangelio, las buenas nuevas noticias. El gran error de quienes tienen por tesoro los placeres y la riqueza de este mundo es porque buscan agradar la carne, pero el cristiano que atesora para Dios es el que busca agradar el Espíritu. ¿Cuántos quieren agradar el Espíritu en esta mañana? Gloria a Dios, amados hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios les dé la fuerza. ¿Cuántos se sienten en estos días desanimados, sin ganas de leer la Biblia? Todos leen la Biblia. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor tiene puesta la mirada sobre este lugar día y noche. Y escucha el clamor de este pueblo santo, santo que está que lee y lee la Biblia. Yo a veces me siento débil, me siento cansado, me siento que no tengo fuerzas. Y lo reconozco, porque soy un ser humano, pero el Señor me ha enseñado en su palabra que me voy a sentir así. Y ahí tengo que pedir el poder que Él me ha dado, que es el Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo el Señor me da fuerza. Y ahora puedo decirle no a la carne y ponerme a leer la Biblia, a estudiar, a buscar más y más de Él. No se sienta usted avergonzado, siéntase honesto consigo mismo. Pastor, ya no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Y por qué? Porque andas en la carne, pues. Estás viviendo en la carne para la parrilla, o sea, estás derechito a irte al infierno de esa manera. Recibe a Cristo Jesús, arrepiéntete de corazón y vivamos una vida diferente, una vida distinta, una vida para hacer la diferencia en este mundo que se está perdiendo. Finalmente, amados hermanos, vamos a Primera de Timoteo para poder concluir con esta parte. En el capítulo 6, versículo 11 y 12, Primera de Timoteo. En ese contexto, nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de buscar permanentemente las riquezas espirituales. Y nuestro único proveedor, que ya vamos a leer por qué le estoy diciendo esto, nuestro único proveedor es nuestro Padre Celestial. Pero tenemos la obligación, sin negociar, esto no se negocia. Esto realmente es una responsabilidad de la iglesia, buscar lo que Él ha establecido. Dice esta porción de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. No es negociable, amados hermanos. Tenemos que buscar las riquezas espirituales, cuyo único proveedor es el Creador, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y tú y yo estamos desafiados en este día a aprovechar las riquezas espirituales. No nos comportemos como aquel hombre que de manera inoportuna carió al Señor Jesús, hablando incoherencias,
hablando solo de lo vacío de su corazón egoísta. Que no nos comportemos como aquel que está pensando en amasar toda esta fortuna material que se quedará aquí en la tierra. Que realmente miremos con aquella visión espiritual de buscar las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe y echando mano de la vida eterna en Cristo Jesús. Que podamos realmente el día de hoy reconocer la necesidad de atesorar para Dios. Atesoremos para Dios, busquemos de Dios y acumulemos tesoros en la misma presencia del eterno y soberano Dios. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y bendecimos tu nombre, exaltamos tu santo y poderoso Espíritu. Y como diría el salmista, nuestras almas te alaban, nuestras almas te vivifican. Queremos adorar y exaltar el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Yahweh Sabaoth eres tú, oh Señor, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque te ha placido en el nombre de Cristo Jesús darnos la oportunidad en esta mañana de recibir esa palabra, de recibir ese alimento, de recibir la instrucción, de recibir, mi Dios amado, lineamientos para nuestro proceder en la vida cristocéntrica. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús y glorificamos tu nombre poderoso, tu nombre, Señor, Padre bendito, que es sobre todo nombre. Gracias, mi Dios y mi Rey, por la vida de cada uno de mis hermanos. En este momento nos ha tocado, Señor, reconocer cómo hemos venido pensando, cómo hemos venido comportándonos en nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos se alejan de ti, oh Padre eterno, si nuestros pensamientos se alejan de la verdad que eres tú, vamos a actuar en necedad. Y no queremos eso, Señor. Queremos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas el día de hoy, fortalecidos en ti, oh Padre eterno, tomar decisiones que nos permitan acercarnos a ti, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu Santo Espíritu. Creemos, Señor, firmemente en este día que tú has hecho posible que en esta mañana cada uno de nosotros, Padre eterno, podamos ser ministrados por el Espíritu Santo, podamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo, podamos, mi Dios amado, buscar tu rostro y reconocer nuestros pecados con un corazón contrito y humillado. Enséñanos, Señor, cada día a buscar más y mejor tu rostro. Enséñanos, Señor, cada día la necesidad de estar delante de ti. Permítenos, Señor, Padre Santo, ser sabio en nuestra toma de decisiones para realmente enfocarnos en lo trascendental, en atesorar para ti, en hacer tesoros para ti, en el nombre de Jesús. Que seamos, Señor, instrumentos para seguir proclamando tu palabra, para compartir al necesitado, a la viuda y al huérfano, para poder llevar el mensaje de esperanza a todo aquel que la ha perdido. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestra nación, a orar por nuestras autoridades, a orar por la Asamblea Nacional del Ecuador, para que llenes de sabiduría y de temor a cada uno de los asambleístas en este país, para que ellos puedan enfocarse en la vida y no en la muerte, para que ellos puedan enfocarse en las bendiciones que este país necesita y no en las maldiciones que recibirán si se van en contra de ti. Padre bendito, ayúdanos, mi Dios y mi Rey, Padre Santo, a orar como un pueblo consagrado, a orar, Señor, por las sabias decisiones de nuestras autoridades. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a postrarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a doblegar, mi Dios amado, nuestra carne, para que nuestro espíritu esté noche y día perseverando en ti, oh Padre eterno. Necesitamos fortalecer nuestras vidas espirituales para clamar por este país que te necesita. En el nombre de Jesús,
Necesitamos orar cada día más y más por la familia. Oramos, Señor Padre eterno, para que seas tú al control de la familia. Entramos en uno de los meses más crueles en el mundo entero por la tasa alta de suicidio. Generación, Señor, de valores, del desgaste mental y emocional, porque la depresión agolpa a muchas familias en el mundo entero. Queremos llevar tu palabra a cuantas personas podamos, para que puedan, mi Dios amado, inclinarse a ti y reconocer que sí hay esperanza, que sí hay esperanza y que hay oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, mi Dios y mi Rey, en este día. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, y nuestras almas te alaban y nuestras almas se glorifican a ti en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, Padre bendito, queremos buscar, mi Dios amado, tu rostro como iglesia. Queremos hacer las cosas como tú mandas, Señor. Queremos orar por la paz de esta ciudad, por la paz de este país, por la paz en el mundo entero. Sabemos que los tiempos, Señor, están llegando a sus momentos apocalípticos, Señor, como están escritos en las profecías, Señor. Pero sabemos, Señor, que hay un plan maravilloso y perfecto para la iglesia tuya. Sabemos que para la novia de Cristo hay un plan maravilloso. Y por eso, Señor, queremos día a día, Señor, servirte mejor. Queremos que nuestra vestimenta esté blanca, resplandeciente delante de ti. Que, Señor, nada lo opaque, que nada lo manche. Que nuestros pensamientos y acciones, Señor, sean volcados para ti, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esa riqueza espiritual que tú nos has prometido, mi Dios amado, comienza en todo lo que hacemos y actuamos, pensamos en esta tierra como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a alcanzarla. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a actuar como tú te lo mereces, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos.